Muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas al Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde a partir de este momento damos inicio al acto en el cual se hará entrega del título de doctor honoris causa de esta casa al doctor Pedro Arduino. Preside este acto la vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Marquicio. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de esta universidad, ingeniero Pablo Recabarren. Nos acompañan en el estrado la vicedecana, doctora Magalí Carro Pérez, el secretario general, ingeniero Daniel Lago, el profesor doctor Federico Pinto, secretario de Investigación y Desarrollo de la facultad. Además se encuentran presentes integrantes del Honorable Consejo Superior y autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, autoridades del Gabinete Rectoral y demás referentes de las distintas dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba, referentes e integrantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, integrantes de diferentes asociaciones vinculadas con la temática. Además, ex compañeros del Colegio Nacional de Montserrat y lo destacamos, el director de esa institución, Aldo Guerra, y docentes, investigadores, estudiantes no docentes, familiares e invitados especiales. Convocamos a continuación al profesor doctor Federico Pinto, quien nos presentará al homenajeado en el marco de esta distinción. Señora vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster Mariela Marquicio, señor secretario general de la Universidad, ingeniero Daniel Lago, señor secretario de posgrado de la Universidad, doctor Franco Francisca, señor decano de la facultad, magíster Pablo Recabarren, señora vicedecana de la facultad, doctora Magalí Carro Pérez, colegas docentes, demás autoridades de la casa, docentes jubilados. Sé que hay 3 personas muy especiales para Pedro esta noche. Aquí son docentes jubilados, quisiera reconocer la presencia de ellos, el doctor Carlos Prato, el ingeniero Carlos Bartoy y el doctor Luis Godoy. Familiares, amigos de Pedro, público en general. Para mí realmente es un placer hacer esta presentación, por lo cual agradezco al decano haberme confiado en realizar esta breve introducción que seguro no le hace justicia a la muy destacada trayectoria de Pedro. ¿Okay? Pero bueno, sé que a Pedro no le gusta la pompa y todos estos reconocimientos, así que seguro lo voy a poner un poquito incómodo ahora, pero bueno, es parte de esto, ¿no es cierto? Bueno, el profesor Pedro Arduino realizó sus estudios de grado en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, nuestra casa, obteniendo el grado de ingeniero civil en marzo de 1988, permaneciendo en la institución como becario de CECIT y luego becario CONICET hasta el año 1991, logrando luego el grado de Master of Science de la Universidad de Puerto Rico en 1993 y de doctor en el Georgia Institute of Technology en Estados Unidos en 1996. Luego de recibir su doctorado, aceptó una posición de profesor asistente en la Universidad de Washington, en Seattle, en Estados Unidos, en donde fue promovido primero a profesor asociado en 2003 y luego a lo que sería equivalente aquí a un profesor titular en el año 2012. Allá la estructura de cátedra no existe, así que no es exactamente ese el cargo, pero es lo que significaría para nosotros, básicamente. Bueno, el doctor Arduino, Pedro, es un académico reconocido internacionalmente en el área de la geomecánica computacional. Sus contribuciones han sido fundamentales en la formulación de modelos constitutivos de suelos sometidos a demandas sísmicas, en el desarrollo de modelos avanzados de elementos finitos para interacción sobre la estructura y en el estudio experimental de suelos granulares bajo condiciones de carga complejas. Ha participado activamente en el desarrollo del paquete de elementos finitos, un programa que se usa muchísimo que se llama OpenSys, que tiene la capacidad de modelar tanto suelos como elementos estructurales, lo que permite investigaciones directas de la interacción sobre la estructura en el campo no lineal. También ha sido pionero en el desarrollo de modelos de método de puntos material, que pueden usarse para analizar deslizamientos de flujo de partículas y para estimar fuerzas debido al impacto y los efectos de represamiento de escombros transportados por tsunamis. Pedro ha recibido numerosos reconocimientos, tanto por su labor científica como académica.
A modo de ejemplo, cabe destacar que ha recientemente recibido el premio al Ingeniero Académico del Año en 2023 del Consejo de Ingenieros de Seattle en reconocimiento a su excepcional carrera como educador en ingeniería geotécnica, sus significativas contribuciones a la ciencia en el campo de la ingeniería civil. Ha sido también reconocido como uno de los mejores y más populares docentes en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Washington, premiado en 2009 y 2021. Es muy apreciado por sus alumnos, también aparte de su nivel académico, por su personalidad tan accesible, ¿no? En cuanto a su trayectoria en gestión académica, el doctor Arduino se ha desempeñado como decano asociado de infraestructura entre los años 2015 y 2022 y como vicepresidente del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Washington, desde 2022 a la actualidad. En cuanto a su producción científica, cabe destacar que Pedro ha publicado más de 100 artículos con referato consignados en la base de datos Scopus y ha sido citado más de 2000 veces, según esa misma base, en la cual se destaca por un índice H. A lo mejor esto no significa mucho para mucha gente, pero así es como medimos por ahí nosotros el impacto de la investigación de las personas, de los investigadores. Pedro se destaca con un índice H de 25. Como reconocimiento a su liderazgo en la disciplina, Pedro ha sido conferencista invitado en más de 50 eventos internacionales y ha sido editor asociado del prestigioso Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, una de las revistas más importantes en la disciplina, ¿no? Ha participado en numerosos proyectos de consultoría de alto nivel y ha sido miembro del equipo de expertos de reconocimiento en eventos extremos de los Estados Unidos para los sismos de Chile de 2010 y de Japón en 2011. Cabe destacar, por otra parte, que Pedro ha colaborado con mucho entusiasmo y generosidad con nuestra facultad, que es también su casa, siempre que ha sido convocado tanto como revisor de tesis doctorales, para el dictado de charlas en nuestras carreras de posgrado, dictado de seminarios, ha sido profesor visitante de nuestra institución en los años 2004 y 2008. También él ha sido muy generoso al recibir estudiantes postdoctorales nuestros, graduados de nuestra casa de estudios en la Universidad de Washington, y ha contribuido decisivamente a la formación de investigadores que actualmente se desempeñan como docentes de nuestra casa. Por estas razones y tantas otras que el tiempo no nos permite abordar en detalle, es un honor para mí y para nuestra institución presentar el reconocimiento Doctor Honoris Causa al profesor Arduino. Muchas gracias, profesor doctor Federico Pinto, por esta presentación. Y a continuación, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba hace entrega del diploma que acredita como doctor honoris causa de esta universidad al doctor Pedro Arduino. Además, recibe una medalla recordatoria de manos del señor decano. A continuación, y luego de la fotografía, vamos a solicitar a las autoridades que desciendan del estrado para escuchar las palabras del doctor Pedro Arduino y su posterior conferencia titulada Experiencias y desafíos en la modelación de problemas de interacción suelo-estructura. Muchísimas gracias. Primero, soy medio llorón. Es para mí y para mi familia un honor y un privilegio recibir este reconocimiento de parte de esta institución. Una institución que no solo es la más antigua del país, quizá la segunda de toda Latinoamérica, y una de ese puñado de universidades en toda América que gestaron un proceso increíble de más de 200 años. Pero no solo eso, porque sea vieja, sino que además ha tenido una relevancia súper importante en todo momento del desarrollo de nuestro país, desde el momento de la emancipación, la formación del país,
y después relevancia en momentos históricos, en este siglo como en el XVIII, con la Revolución Universitaria, que tuvo impacto en toda América. Pero además ha sido muy vigente en todos sus programas académicos. Una universidad de verdad, una universidad importante. Soy cordobés. Soy parte de una familia de inmigrantes italianos que llegaron al final del siglo XIX, italianos muy laburadores, bien tano, pero también de una familia de españoles y criollos que vivían en esa Córdoba del Tucumán, muchas generaciones, una yunta bastante buena. Fui al Colegio Montserrat, soy bachiller humanista, y en esta foto lo único que querría hacer es marcar a esta persona. Esta persona se llama Víctor Rinaldi. Víctor Rinaldi es un gran académico, un gran investigador, un gran profesional de esta casa, con el cual tuve la posibilidad de interactuar desde esa época. Y en esta foto quiero marcar, eso es segundo año E. Este año es séptimo año, y acá quería marcar este individuo que se llama Enrique Mateu. Enrique Mateu es la medalla de oro del Colegio Montserrat, fue medalla de oro de la Universidad Nacional de Córdoba, y hoy es director del Cuerpo de Ingenieros del Gobierno de los Estados Unidos, un puesto muy alto, y es parte de esta casa también. Estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, donde conocí muchos amigos. Aquí está Gerardo Echara, Pololo Moedo, pero quiero destacar a Gustavo Pacheco. Gustavo Pacheco es quizás la persona más inteligente de mi generación. Es la generación con la cual yo tuve que participar. Un tipo extraordinario con el cual he seguido trabajando hasta el día de hoy. Aquí cuando me recibí quiero remarcar a este personaje que se llama el Gordo Ligambi, Antonio Ligambi. Y lo único que quiero remarcar porque fue mi maestro de física en el Colegio Nacional de Montserrat. Él fue el que me inspiró a estudiar ingeniería. Y las vicisitudes de la vida me llevaron a que después fuera compañero del Gordo Ligambi y después fui mi decano y me entregó el diploma. Una vez que terminé, quedé en el departamento de estructuras, trabajando con gente como Luis Godoy, Massa, están los Mirazos, Fernando Flores, el Nenín Bruna que está por acá, Gustavo Pacheco, un grupo interesante. Y de ahí partimos a Puerto Rico, donde me casé, y tuve la posibilidad de trabajar más cercanamente con dos personajes que fueron mentores importantes en mi vida. Uno es Carlos Prato y el otro es un jujeño que se llama Luis Suárez. Y no es coincidencia que los dos estén en la misma foto, porque para mí están al mismo nivel. Dos personajes muy importantes, al menos en mi vida. Y aquí es donde cambié un poco de las estructuras, pasé a la geotecnia. Y trabajé con un personaje que se llama Emir Macari, el cual me llevó a estudiar a la Universidad de Georgia en Atlanta, Georgia Institute of Technology. Y lo quiero remarcar a Emir porque es un mexicano que tenía la generosidad más grande que se puede esperar. Pero además tenía una visión de los problemas de geotecnia que eran increíbles, una visión increíble. Pero más allá de eso, yo creo que los ingenieros latinoamericanos de Estados Unidos le deben mucho a este individuo. Era el personaje que más creía en nosotros como latinoamericanos. Y aquí también tuve la posibilidad de trabajar con otra gente, con Carlos Santamarina, con Dante Frata, que eran argentinos que estaban en el exterior trabajando con nosotros. Y una vez que terminé acá, me fui a la Universidad de Washington, donde estoy desde el año 1997, donde tuve la posibilidad de trabajar con dos eminencias. Uno es Robert D. Holtz y el otro es Steve Kramer, que son muy reconocidos en su campo. Muestro estas imágenes, que son un poco repetitivas quizá con lo que dijo Federico, solamente para decir que yo soy un tipo afortunado. Yo soy un tipo con suerte. Yo tuve la posibilidad de estar rodeado de gente buena, gente muy buena. Vamos a esto. Cuando Federico me llamó, me dijo, tenés que hacer una presentación, tenés que hacer... Y yo pensaba, bueno, ¿qué puedo decir?
Lo mío es la modelación numérica. Y en los últimos años he estado trabajando en temas lindos que son de grandes desplazamientos, impactos de escombros con estructuras, utilizando técnicas raras y utilizando tarjetas gráficas, cosas lindas. Pero esa presentación ya la di. La di el año pasado cuando vine a visitarlo, entonces tengo que presentar otra cosa. Entonces hoy les quiero contar otra cosa. Año 88. Me estaba graduando. La universidad vivía cambios importantes, se discutían las incumbencias, los programas de estudios cambiaban de anuales a semestrales, se establecía el programa de doctorado. Andrés Rodríguez, junto con la María Reina, venían a trabajar a hidráulica y reemplazaban a Vulcano y Villauría, y después venía Fabián López. En geotecnia, Moll había establecido un programa. Y después había un grupo, yo lo llamo los tres mosqueteros, que eran Redolfi, Roca y Terzariol, los cuales consolidaban el programa. Y surgían otros individuos, como era Carlos Santamarina, como era Jorge Sorenberg, al cual después se unían Víctor Rinaldi, Marcelo Ceballos, Franco Francesca y muchos otros que vendrían Capdevila y demás. Un grupazo que tenían. En estructuras, Prato y Godoy establecían la línea junto con Massa y con el gran Luis de Canini. Y había un grupo de gente importante, estaba Fernando Flores, estaba Mario Díez, estaban los Mirazos, estaba Narciso Novillo, estaba José Inaudi. Era un montonazo de gente. Y ahí yo quería estar parte de eso, yo quería ser parte de eso, Sergio Predigman. Yo quiero ser parte de eso, pero había mucha gente. Entonces no había suficiente gente para que pudieran ser nuestros directores de tesis. Entonces fui a trabajar, a hablar con otra persona. Y esa persona era un ingeniero estructural que había sido profesor mío, pero que ahora estaba cambiando. Se estaba yendo para el lado de la computación. Era un tipo que era un disruptor. Era un tipo que hacía líos, le gustaba hacer líos. Y esa persona se llama Carlos Barto. Entonces fui a trabajar con Carlos Barto y le digo, Carlos, ¿puedo trabajar con vos? Y él me dice, sí, mira, tengo un temita para vos, que podemos trabajar. Yo tenía un estudiante que se llamaba Iván Díaz, que se ha ido a trabajar a Pescarmona, entonces ahora tengo un poco de tiempo. Pero yo no entendía nada del tema, entonces él escribió un programa de trabajo. Y empecé a trabajar con él. Y hicimos algunas cosas. Eso lo escribió él a mano y letra en una hoja de computación. Acá está el original, Carlos. Todavía no lo entiendo del todo. Y nos pusimos a trabajar un poco, pero lo que pasó fue que me fui y dejamos las cosas medio en el medio, no pudimos completar. Hicimos un pequeño informe, pero muchas cosas quedaron en el medio. Han pasado 36 años. El suelo. El suelo, como el artista, la arcilla es algo con el cual crea. Para nosotros los ingenieros el suelo es un material con el cual se construye. Y como todo material sigue leyes físicas. Y esas leyes físicas se traducen en ecuaciones. Y algunas de esas ecuaciones tienen manifestaciones geométricas que son como superficies. O ecuaciones de evolución que son ecuaciones diferenciales que hay que resolver. Esas superficies a veces son simples, a veces son más complejas, dependiendo del material que uno quiere reproducir. Estos modelos se llaman modelos constitutivos. Y esto es lo primero que yo hice. Con estos modelos constitutivos se puede representar el comportamiento no lineal del suelo. El material del suelo es un comportamiento no lineal, tanto para cargas monotónicas como puede ser para cargas cíclicas. Ahora, muy pronto, cuando estaba trabajando con esto, me di cuenta que para poder entender esto, mejor tenía que ir al laboratorio. Entonces, empecé a trabajar con un aparato que se llama el triaxial cúbico, con el cual podía hacer experimentos. Y con estos experimentos pude realmente validar que esas superficies que eran hipotéticas existían, son reales. Me animé a hacer cargas más difíciles, cargas cíclicas, cargas circulares, y con ellas empecé a entender otros fenómenos, por ejemplo, la cantidad de ciclos que son necesarios con cierto nivel de carga para llegar a la licuación del suelo. Algo que parece esotérico, pero que tiene aplicación en la práctica. Con las cargas circulares llegué a la conclusión de que algunas superficies relacionadas con la contracción y la dilatancia del material también existen y que no se habían podido probar en el pasado.
Estos fueron los primeros trabajos que realicé cuando estaba trabajando en Puerto Rico, también en Georgia Tech y en la Universidad de Washington. Ahora, todo esto es muy idealista. Uno se pregunta, ¿y esto para qué? No tiene aplicación práctica, salvo que uno esté resolviendo un problema práctico. Y por eso tuve que tratar otro tipo de problemas. Un problema donde yo podía establecer el contorno, podía establecer formas. Y en esto caí en un método que se llama el método de elementos finitos. Yo tenía suerte porque había estado en el grupo de Carlos Prato. Y Prato era un referente del tema que lo había traído del MIT allá por los años 60. Entonces trabajamos con temas fáciles, nada difícil. Por ejemplo, una pendiente acá que tiene condiciones de contornos y le pongo una carguita chiquita. Y lo trabajamos con esta técnica de elementos finitos en la cual aproximamos la solución con unos elementitos, que los llamamos elementos finitos, y en ese momento nos animamos hasta desarrollar algunos elementos. Trabajé, como dijo Federico, con una herramienta con la cual sigo trabajando que se llama OpenSys. Y fuimos al laboratorio de nuevo. Hicimos muchas modelaciones y con estas modelaciones pudimos verificar que lo que estábamos modelando se repetía en el experimento. Pudimos establecer que las aceleraciones eran representativas, pudimos establecer que las presiones de polos que se medían eran representativas, pudimos establecer que las deformaciones también eran representativas de acuerdo a lo que se medía en el experimento. Este experimento ya no lo hice, sino que me acoplé a un grupo que lo hacía. Y una vez que tuvimos esto, nos animamos un poquito más y dijimos, bueno, esto no es un problema real. Un problema real es una presa de relave, una cosa así, pero teníamos una técnica que podíamos utilizar que había sido validada con un experimento. Y como se fijarán, ahora tenemos mucho más elementitos y tenemos materiales que son mucho más complejos y tenemos la confianza de que el modelo trabaja. Ahora, hasta aquí nada de estructuras, sino todo bastante geotécnico. Pero la técnica es utilizada mucho en estructuras, entonces nos trasladamos a otro problema que estaba relacionado, que es el problema de interacción con el suelo. Cuando uno mira nuestra infraestructura, un puente, por ejemplo, estas estructuras están sostenidas en el suelo. Entonces, el problema de interacción suelo-estructura es importante. Y si no se tiene en cuenta, podemos terminar con situaciones como esta, sobre todo cuando tenemos riesgos sísmicos. Imagínense un puente donde hay una fuercita, esa fuercita recibe una reacción y esa reacción es compleja y nosotros la simplificamos con un resortito que es no lineal. Se llaman las curvas PY. Y nos animamos entonces a hacer modelos simples, por ejemplo, un pórtico de un puente que puede estar sometido a una carga cinemática a la cual se le une una carga inercial, que es importante. Y establecimos modelitos simples para el suelo con estos resortitos. Lo importante es que establecíamos ahora una relación de estos materiales con un modelo constitutivo apropiado, con las curvas PY apropiadas y también con la no linealidad de la estructura. Y volvimos al laboratorio. Ahora sí hice unos trabajos de centrífuga en la cual modelábamos modelitos de puentes o modelitos de pórticos en materiales muy controlados. Y lo que notamos es que cuando comparábamos nuestras simulaciones, en este caso en el término de aceleraciones para 2 terremotos, nuestras simulaciones con lo que se medía en el experimento coincidían. El método funciona, y no solo en aceleraciones, sino cuando medíamos los momentos flectores. Los momentos flectores son los puntitos estos con nuestras simulaciones, que la línea coincidían, anda, el método anda. Pero estos puentes, estos modelos eran muy sencillos, no representan la realidad. Pero cuando teníamos algo ya andando, dijimos, bueno, ahora trabajemos con un puente de verdad. Entonces dijimos, bueno, imaginemos un puente como esto. No lo puedo modelar completamente, pero a lo mejor lo puedo simplificar y hacer algo que sea más apropiado que una cosa muy sencilla. Entonces, en vez de trabajar, este es un modelo de ese puente, el cual lo simulamos en 2D, 2 dimensiones, pero lo que introdujimos acá es materiales que podían licuarse, anaranjado, o arcillas, en el caso acá es el material que es celeste. Podíamos modelar también la estructura correctamente con sus no linealidades y utilizábamos
resortitos para representar la conexión con el suelo. Usábamos modelos constitutivos para modelar realmente el suelo. Modelábamos con elementos de fibra las fundaciones y también el puente, para lo cual me comencé a trabajar con gente más de estructuras. E hicimos modelos. Este es un modelo, una parte del modelo 2D. Y hicimos análisis. Por ejemplo, para un terremoto mediano, notábamos que el suelo se licuaba. Rojo significa licuación. El suelo se licuaba donde se tiene que licuar, que es el suelo amarillo. Pero si poníamos carga más alta, se licuaba el suelo, pero también la arcilla fallaba, y era más importante la arcilla que el suelo licuable en este caso. Cosa que no podríamos hacer si no lo hacíamos el modelo más avanzado como era este. Otra cosa que notamos, por ejemplo, es que la mayor demanda en cuanto a desplazamiento se producía en el estribo que estaba derecho, no en el izquierdo. Pero cuando modelábamos completamente el problema, notábamos que sí, la demanda era más en el estribo derecho, pero en el izquierdo las deformaciones relativas eran más grandes. Y es más, el daño se producía en el estribo izquierdo, cosa que únicamente podíamos modelar si modelábamos completamente el caso este. Ahora, lo que pasó fue que empezamos a tener críticas, que es un modelo 2 dimensiones, que no es 3D, que las curvas P-Y no son muy buenas, que estás haciendo esto, que estás haciendo el otro. Entonces dije, bueno, trabajemos un poco más el problema de interacción. Y cuando empezamos a trabajar el problema de interacción, nos damos cuenta que había que trabajar con el tema de contacto. La interacción se produce a través de un contacto. Y el contacto es algo muy simple. Uno tiene una brecha entre un dominio y otro dominio, cuando esa brecha se cierra, nosotros lo llamamos gap, se produce un problema de interacción y esa interacción se puede traducir en fuerzas friccionales. Lo bueno es que tenemos ecuaciones. Cuando uno tiene ecuaciones, las puede utilizar, por ejemplo, con el principio de trabajos virtuales para desarrollar un elemento más, un elemento finito. Y eso es lo que hicimos, desarrollamos un elemento de contacto entre sólidos para representar la estructura y sólidos para representar el suelo. Y notamos que andaba. Acá tengo una carga lateral, se forma una brecha, esa brecha es entre un material arcilloso y la estructura. Ahora, cuando se lo presento esto a los estructurales no les gusta, porque estoy modelando la estructura con modelos sólidos. Y a los estructurales no les gustan los modelos sólidos, sino que les gusta mucho más trabajar con elementos de viga. ¿Y por qué les gustan los elementos de viga? Porque andan bien. Es más, mi sobrina, que se llama Carola Sorsi, ayer, en primer año de la universidad, ya estaba trabajando con elementos de viga y me los mostraba. Ahora, los elementos de viga son elementos lineales, pero que tienen características de una superficie, pero esa superficie no existe. Y para poder establecer el contacto tuve que establecer alguna relación que me permitía establecer nuevamente esa brecha que existía. Pero una vez que tuve la ecuación, pude utilizarla nuevamente con el principio de trabajos virtuales y establecer ahora un elemento de viga sólido, no de sólido-sólido. Y con esto hicimos nuevas simulaciones. Pudimos no solo hacer eso, sino que utilizando elementos de viga, uno puede utilizar la no linealidad en la viga, puede representar el concreto, puede representar el acero, puede obtener curvas de momento-curvatura, le estoy hablando a los ingenieros ahora, para poder modelar correctamente el comportamiento de estas vigas. Entonces uno puede obtener la fuerza de corte, los momentos flectores, y además de estas cosas, que son cosas de viga, uno puede obtener las fuerzas de interacción que se producen y entender un poco mejor el problema. Y ahora sí, nos animamos a ir a 3D. Entonces trabajamos con un puente que existe, que se llama Puente Mataquito, que después del terremoto del 2011 no sufrió daños. Un terremoto enorme y no sufrió daños. ¿Por qué? Cuando el diseño hubiera dicho que esto se caía. Entonces hicimos la modelación, el estribo tenía 8 pilotes, modelamos nada más que la mitad del problema, modelamos el terraplén, la tridimensionalidad, y en vez de poner una carga, dinámica, lo que pusimos es el efecto dinámico, que es un desplazamiento grande. Y ahora, esperen un poquito. Un desplazamiento grande. Y obtuvimos demandas en términos de corte y momento flector que eran menores que lo que me establecían los criterios de diseño originales y que me mostraban que sí, que no tendría que haber fallado para este problema. La tridimensionalidad era importante. En esta figura muestro las fuerzas de interacción que se pudieron observar a través de las simulaciones que hacíamos. Ahora, surgió un nuevo problema.
Generar las mallas, generar el modelo en sí, era complicado, era engorroso. Los estudiantes les cuesta hacer esto. Y había muchos errores, demasiados errores. Empecé a pensar en otra cosa, en un elemento embebido, algo que me simplificara la generación del modelo. Y me puse a estudiar un poco y encontré un trabajo de un chico Turelo, Diego Turelo y Federico Pinto de la Universidad Nacional de Córdoba. Inmediatamente me pongo a trabajar con ellos y les digo, vénganse, trabajemos en conjuntos. Y desarrollamos un elemento embebido en el cual trabajamos con una malla regular. Acá la malla es muy fácil de definir. Estos son los elementos que tenemos que embeber, los embebemos en el suelo y tenemos que modelar correctamente la interacción. Ahora, surgió el problema de cómo tratar esto y bueno, uno tenía que tener un elemento que estaba cerca del elemento de viga, había que obtener cuál era la superficie, en esa superficie había que establecer puntos de contacto y en esos puntos de contacto establecíamos la interacción utilizando el método de colocación, tanto en términos de multiplicadores de Lagrange o penalty, otra vez ahora para los académicos, o con un método Mortar en el cual uno utiliza una interacción en forma débil. Y el elemento andaba. Entonces ahora podíamos modelar mejor, es decir, la malla para este caso, que es un caso real, Puente Yacolén, otra vez en Chile, que sí se cayó. Y en este caso pudimos modelar mucho más fácil la malla, en donde pudimos embeber los elementos que representan los pilotes y otra vez establecer cuál era esa deformación resultado del terremoto. Y estas son las fuerzas de interacción que se obtuvieron y pudimos comprobar que en este caso los efectos torsionales eran los más importantes. Ahora, y estas son las demandas que se obtuvieron. Ahora, como notaron, en estos casos tridimensionales, yo lo que imponía era el efecto del terremoto, no imponía el terremoto. E inmediatamente nos preguntan, bueno, ¿pueden hacer el análisis dinámico completo introduciendo el terremoto? Entonces surge la necesidad de estudiar el registro sísmico. Motivación. Este es el caso de Alameda Island en California. Es una idea donde muestra en gris la roca, y en colores los suelos. Noten que los suelos son muy distintos, de distintas profundidades y demás. Y las estructuras están representadas por estos modelitos. Si existe un terremoto, se producen ondas. Estas ondas se propagan a través de estos suelos y se registran en la superficie como una aceleración. Puede también ser una fuerza. Esas son las aceleraciones que se ponen en los edificios para hacer el análisis. Ahora, uno no registra exactamente dónde tiene el terremoto. Puede ser que tengamos suerte de que esté cerca del terremoto y seguramente ese terremoto va a ser distinto de lo que estaba en otra ubicación. Pero yo puedo tener un edificio que no tengo el registro. De alguna manera tengo que obtener el registro para poder hacer este análisis. Y es más, si quiero incluir la interacción suelo-estructura, tengo que incluir el suelo. Ahora, yo no puedo modelar todo el suelo, porque acá estábamos hablando de kilómetros, kilómetros para un lado, kilómetros para el otro. Tengo que reducir el dominio. Ahora, eso es lo que hicimos, empezamos a reducir el dominio y en vez de analizar todo el dominio, analizamos un modelo más pequeño donde teníamos nuestra estructura y teníamos el suelo. Esto es lo que se llama el método de reducción de dominio, donde podemos poner la estructura con sus fundaciones y con su suelo. En esta cajita verde es donde introducimos la acción, los registros que van a actuar en este modelo. ¿Dónde obtener estos registros? Hay un montón de códigos, uno que se llama Shaker Maker, es el que estamos utilizando, pero hay un montón de otros métodos que se pueden utilizar. Ahora, al hacer esto me surgió otro problema. Y el otro problema es que cuando uno utiliza estas cajitas y está haciendo la modelación, por ejemplo, si tengo este dominio en verde y le pongo una cajita y tengo un registro sísmico, lo que va a pasar es que ondas que se me generen acá van a quedar atrapadas en esta cajita, en esta simulación. Y es una simulación. Entonces, si mi simulación está mal, mi diseño está mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es absorber cualquier onda que se presente en las inmediaciones de esta cajita que no sean correspondientes al terremoto. Entonces el modelo ahora necesita una serie de elementos que absorban esa energía que se genera en la interacción. Y para esto hay que trabajar con otros elementos. Otra vez me puse a estudiar, Federico Pinto me llama de nuevo. Y me dice, che, estamos trabajando con Marcelo Ceballos, Federico Pinto, con un chico que se llama Adriano Trono. Y Adriano Trono está trabajando en esto. Yo digo, no puede ser.
Ya, dame la tesis, me la como en un día, me la leo todo. Excelente trabajo. Y desde allí estamos trabajando con los elementos de Adrián. No es el único que lo ha desarrollado, pero lo estaba trabajando muy bien. Entonces tenemos unos elementitos que se ponen en esta zona que está en amarillo, que absorben esa energía que puede haber allí. Por ejemplo, si tengo en este caso una carguita, esto es un ejemplito nada más, una carguita vertical, esa carguita vertical, y trato de ver qué pasa con esa carguita vertical. Ups. Déjenme ver si no anda. Qué lástima. Pero yo les quería mostrar que la energía es absorbida. Es absorbida. Una vez que pudimos notar que la energía era absorbida utilizando estos elementos, nos animamos ahora a una estructura un poco más amplia, es decir, modelar una pequeña masa con una viga, con una pequeña fundación. Y en esta fundación les sometimos a una condición donde teníamos contornos fijos o contornos con estos elementos absorbentes, y también tenía el caso de la no estructura. Y en este caso, a ver si la muestro, uno ve una onda, estábamos haciendo esta onda que se propaga, y noten cuando tenemos los boundaries fijos, queda energía absorbida porque no puede relajarse cuando en realidad tiene que ser absorbida como en este caso. Una vez que tuvimos esto, dijimos, bueno, pongamos ahora un pilote. Pusimos un pilote, otra vez con una carga fija, con una boundaries fijos o con boundaries absorbentes. El boundary absorbente absorbe mucho más y genera una respuesta que es más apropiada. Si no, queda atrapada la energía en algo que no es irreal. Entonces ahora, esto es el trabajo que estamos haciendo actualmente. Podemos diseñar el edificio, podemos diseñar el suelo, podemos diseñar la fundación, podemos diseñar el dominio reducido, podemos utilizar ahora elementos absorbentes para absorber energías. Y me surge un nuevo problema finalmente, que estos modelos son inmensos, son enormes, no los puedo trabajar en ninguna computadora. Entonces lo que tengo que hacer es lo que se llama separar el dominio en partecitas que se las doy a distintos procesadores. Y para eso tengo que trabajar con supercomputadoras. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Este modelo es el modelo que mi estudiante hoy seguramente debería estar trabajando. Carlos, qué problemita me tiraste. Yo no sé ustedes, pero yo estoy agotado. Entonces uno se pregunta, ¿por qué y para qué? Entonces la respuesta es que en el proceso hemos aprendido un montón. Hemos aprendido un montón sobre fenómenos. Y también hemos podido establecer nuevas guías de diseño. Guías de diseño que me permiten diseños que sean más eficientes, que funcionen mejor. Y además nos hemos divertido bastante. En resumen, no sé si se dieron cuenta, pero en estas filminas yo he tratado de mostrarle las problemitas, las experiencias que hemos tenido en un proyecto de largo plazo, un proyecto largo. Pero yo no soy el investigador principal de ese proyecto. Yo soy el co-investigador principal. Este es el investigador principal. Lo que yo les he tratado de contar en filminas son estas filminas. Esto es lo que yo quería contarles. Este es un trabajo que lleva un esfuerzo enorme, que requiere de dos familias comprometidas en la familia, que requiere de un equipo de trabajo y de colegas que sea saludable, donde sea lindo trabajar para poder producir. Y requiere de un montón de amigos que siempre están presentes, muchos de los cuales están acá. Muchas gracias.
Agradecemos a nuestro flamante doctor honoris causa, el doctor Pedro Arduino, por su presencia, por compartir con nosotros también su vida, sus proyectos y su emoción. Muchísimas gracias también a todos ustedes por vuestra presencia en este acto que damos por concluido con el himno universitario Gaudeamus Igitur.